El fin del título 42, la norma que permitía expulsar inmediatamente a miles de inmigrantes que entrasen ilegalmente en Estados Unidos, está haciendo que miles de personas se arremolinen en distintos pasos de la frontera entre este país y México. Ya hay más de 150.000 en Chihuahua, unos 35.000 en Tamaulipas. Son solo dos de los puntos donde se concentran muchísimos migrantes que siguen llegando a todas las ciudades fronterizas, que se sienten incapaces de atender a uno y otro lado las necesidades de este flujo descontrolado de personas. La situación amenaza con convertirse en una grave crisis humanitaria, mientras el gobierno estadounidense trata de frenar la presión enviando militares a la frontera y endureciendo las sanciones para quienes traten de entrar ilegalmente. Por el momento, nada de eso está sirviendo para acallar el efecto reclamo que está teniendo el decaimiento de la norma. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí en nuestro país nos preparamos para carteles, eslóganes y soflamas electorales en todas sus variedades, porque ha comenzado la campaña electoral que va a decidir el gobierno de 12 comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, y todos los ayuntamientos. Pero además de eso, la cita electoral se dibuja como una primera vuelta de las elecciones generales que tendrán lugar a finales de año. Los partidos políticos y candidatos ponen toda la carne en el asador y nosotros nos preguntamos si este espectáculo político consigue redirigir nuestro voto. Dicho de otra manera, ¿sirven de algo las campañas electorales? Cabe preguntarse hasta qué punto una campaña electoral sirve para convencernos, aunque probablemente lo más importante sea influir en los temas sobre los que gira la campaña. Pero ¿qué impacto produce en la mente del votante un vídeo, una foto, cualquier otro elemento de comunicación difundido por las partes? ¿Somos conscientes de cómo se nos influye o manipula? ¿Cómo se adaptan los mensajes a la neuropolítica? ¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial en las actuales campañas? Palabras que se lleva el viento, palabras más, palabras menos. Bueno, son algunas de las preguntas que trasladamos inmediatamente a nuestro experto en marketing político, especializado en neuromarketing político e inteligencia artificial aplicada a estrategias de comunicación política, autor del libro Los 8 pasos para crear una marca política personal y canario para más señas. Isaac Hernández, ¿qué tal, Isaac? Buenos días. Buenos días, Roberto, y audiencia de Televisión Canaria. Bueno, la primera pregunta ya la he adelantado. ¿Sirven para algo las campañas electorales o ya tenemos nuestro voto decidido desde hace tiempo? No, las campañas básicamente sirven para que esa pequeña indecisión que todavía queda en estas semanas de campaña, pues dirija el voto a un lado y otro. Las campañas siguen siendo efectivas, si no, no se harían, no solamente en el mundo de la política, sino en el mundo comercial. Es verdad que hay gente que tiene ya el voto decidido, pero ese es el voto que llaman voto duro. Pero hay un voto ese de última hora que se la juegan ahora en estas 2 semanas y todavía mucho más cuando vayan faltando pues muy poquitos días para el día 28. Claro, ahí están los partidos preparando sus programas electorales, sus argumentos, pero ¿se convence con razones o con emociones? El voto racional, Roberto, no mueve votantes. El que mueve los votos realmente es el voto emocional. De esto se han dado cuenta ya los partidos desde las últimas décadas y así es que hacen que hemos visto como hay veces que votos incluso de un lugar muy pegado a la derecha, pues incluso gire hacia el lado opuesto, en la izquierda. Y viene a ser porque la gente al final se deja emocionar de alguna forma. Más que manipulación, a mí me gusta hablar siempre de persuasión, y en esto el mundo del neuromarketing pues está haciendo pues mucha fuerza para que la gente al final sea capaz de dejarse llevar y llevar el voto a un lugar que al igual al inicio no lo tenía pensado hacer, ¿no? Claro, está el neuromarketing y la inteligencia artificial. Isaac, ¿somos tan previsibles como para que la inteligencia artificial sepa más o menos cómo vamos a votar? Pues sí, básicamente, Roberto, porque entendemos que el 80% de la información que nos llega es visual, después viene el mundo auditivo y el mundo que llaman kinestésico, el mundo de las sensaciones y demás, ¿no? Si sabemos que en 33 milisegundos somos capaces de entender una imagen, pues imagínate lo que puede ocurrir cuando me llega un eslogan
un color, un ángulo, una sonrisa. Date cuenta que en política se ha convertido esto en el menos es más. Recibimos 3.500 impactos publicitarios al día. Solo la mitad son un poco, digamos, recepcionados, y de esa mitad, solo 5 recordados al siguiente día. Por lo tanto, vamos a estar ahora en 2 semanas con múltiples mensajes. Ya veníamos en campaña política a nivel de redes, medios de comunicación tradicional, pero es que ahora en 2 semanas aquel mensaje que sea capaz de sintetizar y emocionar va a ser recordado. Por eso viene el orden este, ¿no? De atención, emoción, recuerdo y por lo tanto voto. Claro, todos los candidatos además se lanzan a prometer, Isaac. Yo me pregunto si nos acordamos de las promesas incumplidas de la campaña anterior, o en esto de nuestro voto electoral tenemos la memoria frágil. La tenemos en la vida normal, imagínate en la política, Roberto. Solo dedicamos el 5% de nuestro tiempo al día a día a recordar temas de la política, que al final la política es todo, ¿no? El precio del pan, el precio de la gasolina, el cómo llevamos o conseguimos una ayuda para estudiar. Al final la política está en todo, pero por eso mismo es tanta la cantidad de información, los inputs que nos llegan, que es muy difícil que recordemos. Recordemos aquello que nos emociona. Si no hay emoción, no hay recuerdo. De ahí que venga que el mundo de la memoria a corto, medio y largo plazo. Si yo estoy sentado en un sofá de mi casa y me llega un impacto, algo que realmente me emociona, lo puedo recordar. Por lo tanto, somos muy previsibles, y somos muy persuadibles. Las dos cosas. Claro, o sea, Isaac, que eso del político besando al niño o saludando al dueño de un puesto en el mercado sigue vendiendo. Es la foto al final que todos buscan. Sí, sigue vendiendo siempre y cuando se transmita y se recepcione naturalidad. Lo que no puede ser es que hagamos ese tipo de gestos, pues mirando para la cámara para que digan, pues sácame la foto ahora, ¿no? La gente tiene más sentido común del que creemos, ¿no? Y todo aquello que se comunica, en cierta forma, llega. A veces llega bien y a veces llega mal. Por lo tanto, yo le recomiendo a todos aquellos que puedan estar escuchando o viendo esta entrevista que transmitan, pero con la naturalidad. El neuromarketing político sabe que al final los efectos que producen, pues la conexión emocional, que la gente nos recuerde, que pueda haber un cambio de actitud a la hora de oye, me gustaba más esta persona, no me gusta, me cae bien, me cae menos bien, me parece guapa, no me parece guapa. Tiene un mensaje y un discurso que yo pueda entender, y por lo tanto al final que pueda movilizar al electorado, ¿no? Claro, tú en el libro, por ejemplo, de los 8 consejos, 8 pasos para lograr una imagen política personal, claro, te refieres a la persona, pero un político tiene detrás unas siglas. No sé si a veces conviene apoyarse en ellas y en otras ocasiones separarse, como hemos visto en algunas campañas. Bueno, 2 cositas. El libro realmente no es ese es un pequeño, digamos, descargable para que puedas acceder a los otros 3 libros que sí he escrito, que es Ganadores, Voy contigo y tú eres tú, ¿no? Pero ese pequeño fragmento lo que viene es a construir una marca política. Piensa una cosa, la gente compra gente, Roberto. En política pasa igual. El 73%, hay estudios hechos donde se demuestra que la gente compra un 73% a la persona, un 17% o un 18% aproximadamente las siglas de un partido, y solo un 7 y un 8% el programa electoral, la propuesta política. Fíjate la relevancia, la importancia que tiene lo que es la imagen personal, la sencillez, el que yo pueda entender y me pueda agradar a mí un político. Por eso dicen que si quieres gobernar para la mayoría, te tienes que parecer a la mayoría. ¿Y eso se tiene o se obtiene? Es decir, ¿se tiene o se aprende? Yo soy de los que digo que eso viene de fábrica, Roberto. Hay cosas que se pueden mejorar, se pueden trabajar, se pueden corregir. El entrenamiento al final hace que un futbolista llegue al más alto nivel, pero si el talento se tiene o no se tiene, Roberto. Bueno, pues Isaac, estaremos viendo cómo se desarrolla esta campaña y probablemente muchas de estas cuestiones que hemos hablado podremos traducirlas, iremos viéndolas en los mensajes de los distintos partidos. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por invitarme. Un saludo a toda la audiencia. Un saludo. Buenos días. Bueno, pues este primer día de campaña el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a estar en Estados Unidos. Enseguida lo veremos, pero este país se está centrando ahora mismo en cómo gestionar la enorme cantidad de personas que se acumulan en su frontera tras la derogación del título 42. Es la norma que permitía su expulsión inmediata. Se han multiplicado los intentos de cruzar la frontera en las primeras 24 horas sin esa norma. En muchas ocasiones, aquí lo pueden ver,
suponiendo en peligro la vida. Ahí están cruzando familias enteras el río Bravo, que trae bastante caudal, en la parte oriental de la frontera. El gobierno de Estados Unidos ha desplegado a 24.000 agentes. Se calcula que unas 10.000 personas están en el lado mexicano tratando de cruzar la frontera solo en ese punto. En total puede haber decenas de miles a lo largo de todo ese territorio. Una frontera que ya saben es de más de 3.000 kilómetros. Por ejemplo, estas aglomeraciones son en el punto de El Paso, es la ciudad fronteriza con Ciudad Juárez, en el lado mexicano. En esa tierra de nadie, en medio justo de las dos fronteras, están acampando ya miles de personas a la espera de que la frontera se abra de alguna manera. Esto no ha sucedido. El título 8, que viene a sustituir al 42, es menos duro para expulsar inmediatamente, pero ojo porque pone más restricciones para poder quedarse en Estados Unidos. Pues exige haber buscado protección en otros países, por ejemplo, antes de entrar allí, o penaliza a quien no usa las vías legales, que por cierto sí que se han ampliado para poder entrar en Estados Unidos. Como hemos visto en esas imágenes de dron, son muchísimas las personas que se están instalando en ese punto de la frontera. Poco ha cambiado realmente con el cambio legal. A Estados Unidos trataban de llegar miles de personas y así sigue sucediendo, incluso más ahora con el efecto reclamo del fin de la ley. En la frontera entre ambos países ha estado el periodista Otoniel Martínez, que ha compartido con algunas de estas personas que se refugian en tierra de nadie su día a día. Esta es una carrera a contrarreloj. Allá está la migra, allá está. Y ahorita se mueven aquí preguntando. Guiándonos. Simplemente a la guía de la gente nos está ayudando, colaborando para poder seguir hacia adelante. El objetivo es este, la puerta 40 del muro. Y este es el limbo migratorio. De mi lado derecho, México. Cruzamos este vallado de púas y ya estamos en territorio americano, pero básicamente es tierra de nadie. Detrás de mí, la presencia de la Guardia Nacional Americana y frente a mí, un campamento migrante improvisado. Y mañana pues irme hacia el centro, buscar un trabajo, pues mientras agarra la aplicación, en el transcurso de 10, 15, 20 días en sí, pues no sé cuánto dura eso para agarrar, porque en 7 meses nunca me agarró. En estos 3 meses has vivido de todo, incluso víctimas de asalto. Esta noche fue. Sí, esta noche, hace como 25 minutos, íbamos caminando y nos salieron un grupo como de 5 personas armados y nos atracaron ahí. La frontera no está abierta, ni estará. En el último año, según cifras oficiales de los Estados Unidos, este país ha rechazado más migrantes que nunca, pero también han entrado en gran cantidad. Muchas de esas personas fueron enviadas al estado de Nueva York. Pues bien, el alcalde de esa ciudad, que ya había denunciado que los recursos se agotaban, ha anunciado que suspende el derecho de refugio. No son los únicos. El condado de Rockland, otra localidad del mismo estado, también ha rechazado ya recibir migrantes. Ángela González nos amplía esta información. Con la inminente terminación del título 42, la cantidad de migrantes que llegan a la ciudad de Nueva York se triplicó y no hay capacidad para proporcionar albergue. Así lo declaró la Oficina de Asuntos para la Inmigración y el alcalde firmó un decreto que suspende partes de la Ley de Derecho a Refugio y le permite trasladar a los nuevos migrantes a gimnasios. Yo entiendo que todas las partes están en una situación muy complicada, eso lo comprendo, pero también como inmigrante siento que las personas, si se enteran de esto, porque esto es súper nuevo, lo van a decir prácticamente lo mismo que ellos no desearían ir para un lugar donde sienten que no van a ser recibidos. Esto luego de que las autoridades del condado de Rockland, en las afueras de la ciudad, se negaran a recibir nuevos migrantes que había anunciado el alcalde y declararan el estado de emergencia. Prohibirá que traigan y alojen a personas en el condado y prohibirá que los hoteles y moteles sin licencia para esto alojen a migrantes. La gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia en todo el estado de Nueva York ante la crisis que se podría agravar en los próximos días. La ciudad de Chicago secundó la medida. Nueva York va a colapsar. Uno, porque
no hay empleo ahorita, no se consigue empleo. La Coalición para los Desamparados teme que con estas nuevas medidas se engrose la cantidad de personas sin hogar en la ciudad, que ya supera los 76.000. A pesar de estas restricciones, ya lo hemos visto, miles de migrantes están jugando la vida para llegar hasta los pasos fronterizos. Lo hacen por multitud de rutas. Por ejemplo, vamos a mostrarles la que va de Colombia hasta Estados Unidos. En el camino deben cruzar el tapón de Darién. Es probablemente uno de los puntos más peligrosos. Son 575.000 hectáreas de selva entre Colombia y Panamá, Guatemala y México. Según el Departamento de Flujos Migratorios, más de 93.400 personas completaron estas rutas entre enero y abril de 2023. Pero pisar suelo estadounidense no es sinónimo de éxito. Vean si no lo que le sucedió ayer a este grupo de colombianos. Nos tuvieron 8 días, casi 9 días. Nos tuvieron encerrados, comiendo manzana y agua y paquetes. Lizeth Marulanda está entre los 161 migrantes colombianos deportados por ingresar de manera irregular a Estados Unidos y denuncia que el grupo recibió presuntos malos tratos mientras eran deportados. Tuvimos un altercado porque les pegaban a los niños. Era terrible, era terrible. La famosa hielera, quitaron todo. No dejaron en nada. Que esto pueda servir de presión para que el gobierno colombiano termine en unas negociaciones mucho más serias con los Estados Unidos para el envío y recibimiento y establecimiento de la población colombiana rechazada. Las autoridades colombianas esperan que en los próximos meses sean repatriados otras 14.000 personas desde Estados Unidos. Bueno, y en medio de esta situación, Pedro Sánchez ha llegado ya a Estados Unidos para reunirse con el presidente Joe Biden. Entre los temas a tratar está precisamente la migración. Se espera que se concrete el acuerdo al que se ha comprometido Sánchez para participar en el programa estadounidense de redirigir a los migrantes. Es decir, que muchas de esas personas que están tratando de entrar en Estados Unidos y que lo han conseguido, terminen aquí, en España. A su llegada al país, Sánchez ha ofrecido una condecoración a la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la que ha elogiado por su valentía en defensa de la democracia. En esta visita de Sánchez, que va a ser breve, hoy mismo estará de vuelta en España, también se hablará de la bomba de Palomares. Bueno, que ya hace tiempo de la bomba de Palomares, ¿no? En estas relaciones de Estados Unidos con España estamos hablando de un asunto que tiene más de 50 años. Nos vamos precisamente hasta enero de 1966. ¿Qué ocurrió en ese momento? Un accidente aéreo entre dos aviones militares estadounidenses estuvo cerca de provocar una catástrofe nuclear en España. 4 bombas atómicas que cayeron sobre Palomares. Antonio Cárdenas, ¿qué tal? Buenos días. No explotó ninguna, por suerte. No explotó ninguna, lo que pasa es que algunas sí contaminaron. Mira, esto fue efectivamente en enero de 1966, el 17 de enero era lunes. Hay gente que incluso recuerda haberlo visto y lo cuenta, ¿no? Bueno, estos dos aviones estaban haciendo una maniobra aparentemente sencilla, aunque tiene sus complicaciones. Este avión que está atrás es un avión militar que llevaba esas 4 bombas termonucleares, y este que está delante lo que hacía era intentar darle, pues repostar, ¿no? Combustible. Repostar en el aire. Repostar en el aire. Bueno, esto salió mal y los dos aviones chocaron, se destruyeron. Hay de los 11 tripulantes que viajaban en los dos aviones, 7 murieron, 4 sobrevivieron al saltar en paracaídas. Y lo relevante, lo que lleva este asunto hasta 57 años después, es lo que había en esas bombas nucleares y dónde cayeron en el lugar, en esta costa de Almería. Claro. ¿Qué zonas siguen contaminadas, Antonio? Este es el área completo donde, bueno, esto es Almería, ¿no? La costa, como se ve hoy, el área completo donde cayeron diferentes componentes. Mira, la bomba 4, esta que tenemos aquí, cayó en el mar, la encontraron varios meses después, a 800 metros de profundidad, 8 kilómetros de la costa, quedó, vamos a decir, intacta por dentro. Por fuera hay algunas abolladuras, luego las veremos, semi-intacta. Y de las otras 3, la bomba 2, justamente lo que hizo fue caer, contaminó, se abrió en el aire, incluso cayó parte de su contenido en aquel lugar que vemos allí, más cercano a la costa, donde dice pluma bomba 2, es decir, esta bomba contaminó. Y las otras 2, una de ellas también quedó prácticamente intacta con abolladuras y la otra también contaminó. En total tenemos ahora mismo se calcula unas 40 hectáreas de esta zona de Almería contaminadas con lo que había dentro de esas bombas, que por cierto,
afortunadamente no explotaron porque se habla de que estas bombas en su momento eran 75 veces más potentes que la bomba que dejó caer Estados Unidos sobre Hiroshima. Menos mal, Antonio, ¿no? Menos mal que no explotó ninguna, aunque me imagino la angustia en aquel momento. Estas son las bombas recuperadas. Estas son las bombas recuperadas, bueno, están hoy en un museo nuclear en Estados Unidos, en Albuquerque, Nuevo México. Fíjate, como te decía, ¿no? Algunas abolladuras tiene, pero bueno, lo que hay en su interior está intacto. Fíjate, aquí un poquito estropeada y tal y cual. Bueno, estas son 2 de esas bombas, de las 4, 2 que pudieron ser recuperadas. Y lo que ocurre, bueno, están allí expuestas para que la gente lo vea. Bueno, lo que ocurre es esa campaña ahora. En 2015 Estados Unidos dijo que iba a ayudar a España a limpiar la zona. Bueno, estamos en 2023, todavía esa limpieza no se ha llevado a cabo, a ver si se recupera. Quedan tierras contaminadas, ¿verdad? Claro. Antonio, bueno, pues eso precisamente vamos a preguntar a nuestro experto hoy, José Manuel Perlado Martín. Es profesor emérito de Física Nuclear, presidente del Instituto de Física Nuclear Guillermo Velarde. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Muy buenos días y encantado de estar con ustedes. No, muchas gracias por prestarnos su tiempo. Ahora mismo se puede decir que las tierras de esta zona de Palomares, donde cayeron las bombas, siguen contaminadas. Hombre, sí, claro. Por eso se van a rescatar, ¿no? Sí, sí. O sea, está claro que, a ver, las bombas contenían aproximadamente unos 9 kilos de plutonio. Parece ser, vamos, es el registro oficial que de esos 9 kilos de plutonio, pues se han retirado de las tierras aproximadamente unos 300 gramos, más o menos, unos 4.000 y pico contenedores de tierra donde estaban, lógicamente, disperso ese material, ¿no? Entonces, claro, de lo que salió a la atmósfera, queda todavía disperso en las tierras pues una cantidad significativa. O sea que sí, hay partes que pueden llegar a tener el famoso plan que hizo la Junta de Energía Nuclear, ahora mismo CIEMAT, Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales y Tecnológicas, de un estudio tridimensional de la radiología, indica que sí, que hay algunas partes que están contaminadas y deben de estar fuera de lo que es el uso público. ¿A qué se compromete ahora con este programa de descontaminación Estados Unidos? ¿A llevarse esa tierra, a hacerle un tratamiento, a darle un tratamiento especial? Sí, claro. O sea, el plan, mire usted, el plan realmente está hecho. Los directores generales del CIEMAT han tenido siempre una preocupación importante por este tema. Quiero aclarar esto. Yo recuerdo mi buen amigo y director general Juan Antonio Rubio, estoy hablando del año 2004, 2004-2005, la preocupación tremenda hasta que falleció en el año 2010, y ahí fue cuando se hicieron una gran parte de los estudios digamos, de acotación, de acotar el terreno de esas tierras. Luego Cayetano López, Ramón Gabela, Carlos Alejandre, el actual director general Yolanda Benita, todos han tenido una gran preocupación. Y el plan está establecido. El Consejo de Seguridad Nuclear también ha realizado ese plan. Se trata de eliminar aproximadamente unos 50.000 metros cúbicos. La última vez que se habló de eso, el plan con John Kerry y el ministro Margallo era de una eliminación de solo 28.000 metros cúbicos, que no se llevó a cabo. Esa tierra, teóricamente, en el plan de recuperación, debería de ser primero filtrada in situ, separando las tierras con distinta dosis radiactiva que existe ahí, para lo cual se utiliza la americio 241, y luego los Estados Unidos, lógicamente, transportarían esa tierra a sus depósitos que estarían previsiblemente en el estado de Nevada, que es donde ellos tienen esa tierra. Claro, no parece que sea un proceso sencillo, aparte del volumen, de la cantidad que se va a manejar. A estas alturas no es posible que esa contaminación en una zona determinada, pues han pasado 56 años, se haya extendido a otras zonas aledañas. Mi contestación es, si no hay un fluido
que saque, que mueva esa tierra, que no parece que lo haya, y se han hecho catas a bastantes metros de profundidad en ese terreno, por supuesto aleatoriamente en distintos sitios y tal. No hay ninguna posibilidad de que se haya ido. O sea, el material, que es básicamente el plutonio, el americio, que es uno de los hijos del plutonio, de los hijos cuando va absorbiendo neutrones el plutonio, pues se quedan allí, están en la Tierra, Entonces tiene que haber un fluido que mueva ese contenido, esos granos, para que eso se pueda extender, pero si no, la contestación es no. Claro, y queda la cuestión de cuánto tiempo se tarda en esto. Fraga se bañó en Palomares hace 56 años, era ministro entonces. ¿Cuándo veremos a un ministro, no sé, tumbado en esta zona contaminada o arando la tierra, o un presidente de esta zona de Palomares? ¿Cuánto se tarda? Hombre, no sé, Fraga tardó poquísimo en meterse en el mar. Pero, hombre, esa sería una... Mire, pues esa es una fotografía para premio, ¿eh? Bueno. Ver ahí al ministro de Asuntos Exteriores cogiendo la pala. Pero bueno, no, vamos a ver, hablando en serio, esto duraría años, ¿eh? Sí. Si no recuerdo mal, había un momento en el plan de recuperación que se hablaba de un mínimo de 3 años. Tenga usted en cuenta que lo primero que tiene que hacer, claro, esto estaría pagado por el gobierno español y por el gobierno americano. ¿Cuál es se calculó en su momento que el coste total de esto estaba aproximadamente en unos 600 millones de euros, de los cuales la mayor parte del dinero se dedica del presupuesto, se dedica a lo que es el transporte. Entonces, también hay un cálculo presupuestario de hace algunos años en los que se decía que aproximadamente unos 30 millones de euros sería lo que es déjame decirlo así, la filtración de ese material, que tiene que ser, por supuesto, cada vez que el material se filtra, se separa dependiendo de la dosis que lleve de radiación. Si es el americio 241, que es rayos gamma, pues hasta 1 becquerelio por gramo, 5 becquerelios por gramo, bueno, pues en todo caso, se separa. En todo caso nos queda la duda y luego eso se transporta, y eso es lo que cuesta. Claro, bueno, suponemos que eso lo hará el gobierno americano, que a ellos se le cayeron las bombas, pero bueno, ese es otro debate, profesor Perlado. Muchas gracias por habernos atendido. Un placer. Un placer, buenos días. Buenos días. Confusión en las últimas horas sobre si Ucrania podría haber comenzado ya su contraofensiva. Mientras Zelensky dice que necesita más tiempo, desde el frente se asegura que los últimos movimientos de las tropas ucranianas hacen pensar en que la guerra podría haber entrado en una nueva fase. Zelensky insiste. We need to wait. We need a bit more time. Necesitamos esperar, necesitamos más tiempo, dice el presidente ucraniano en una entrevista en la televisión pública británica. Asegura que aún no han llegado todas las armas de Occidente que precisa para la contraofensiva. Pero el jefe del grupo Wagner, que lleva meses liderando la ofensiva en la ciudad de Bakhmut, cree que ese anuncio es una artimaña de Kiev. La ofensiva ucraniana ya ha comenzado, están entrando por los flancos de Bakhmut y lamentablemente están teniendo éxito, dice Prigozhin. Manifestaciones del líder mercenario que generan un nuevo desacuerdo entre los Wagner y el Ministerio de Defensa ruso. Su portavoz asegura que las tropas rusas siguen avanzando en la conquista de la ciudad. Maniobras de confusión o no, lo cierto es que Ucrania contará con una nueva base armamentista para la contraofensiva. Hoy puedo confirmar que Reino Unido está donando misiles Storm Shadow a Ucrania, anunciaba este jueves el ministro de Defensa británico. Simplemente no nos quedaremos de brazos cruzados mientras Rusia mata a civiles, justificaba Ben Wallace. Es la primera vez que un país suministra misiles de largo alcance a Ucrania. Los Storm Shadow pueden ser lanzados desde los cazas ucranianos y tienen un alcance de más de 500 kilómetros. Podrán impactar en la retaguardia de los territorios invadidos o incluso desbaratar instalaciones rusas donde se almacenan combustible y municiones.
El Kremlin responde a Reino Unido. El suministro de estos misiles a Ucrania requerirá una respuesta adecuada del ejército ruso. Bueno, mientras los bombardeos rusos no cesan, esto es Sloviansk, al noroeste de Bakhmut, hay una mujer ha fallecido tras el impacto de un cohete en esta zona residencial, no es un objetivo militar. En Zaporilla, 8 personas han resultado heridas tras otro ataque ruso. Precisamente en esta región, los agricultores ucranianos arriesgan estos días sus vidas mientras siembran el cereal. Cosechas que encima no saben si van a poder venderlas en el futuro. A 6 días de que expire el acuerdo para la exportación de grano, Rusia y Ucrania siguen sin llegar a un pacto para poder extenderlo. En las 2 reuniones de esta semana, la parte rusa sigue exigiendo eliminar las trabas a las exportaciones de su país, de Rusia, para autorizarlas de grano. Seguimos hablando de conflictos, en esta ocasión el que mantiene enfrentados a Israel y los palestinos. Desde la Franja de Gaza, esta pasada noche, se han visto nuevas explosiones. Tras el lanzamiento de cohetes, el sistema antimisiles Cúpula de Hierro de Israel interceptaba una andanada de cohetes lanzados por militantes palestinos. Israel ha matado a 5 figuras importantes de la yihad islámica desde el martes en una operación que ha costado 30 vidas en la Franja de Gaza, incluidas mujeres y niños. Los cohetes palestinos impactaban, a pesar de todo, algunos de ellos, causando su primera víctima en Israel. Según ha denunciado el gobierno de este país, uno de esos misiles lanzados desde Gaza mató a un vecino de Rehovot, localidad cercana a Tel Aviv. El proyectil impactó contra un edificio de apartamentos de 4 plantas y provocó 5 heridos más. Bueno, y vamos a recordar un dato que acabamos de conocer, los datos del IPC del pasado mes de abril, que hemos conocido hoy, el 4,1%. Recuerden que se compara con respecto al mes anterior. Esa es la inflación general, actualmente el 12,9%, y aparentemente, aunque los precios siguen subiendo, los precios de los alimentos, parece que lo están haciendo en menor medida o a un ritmo más bajo. Una gran subida, pero los 2 meses anteriores, recuerden que estas subidas eran superiores al 16%. Una pausa y volvemos. A las 11:38 en Atlántico Noticias pasamos a hablar del conflicto de Sudán, que no tiene visos de que vaya a acabar pronto, lamentablemente. Ninguna de las partes está dispuesta a ofrecer concesiones para ponerle fin tras un mes de ataques. A pesar de que las facciones en guerra han firmado hoy un acuerdo en el que se comprometen a proteger a los civiles y a favorecer el movimiento de ayuda humanitaria. Nada se dice de un alto el fuego inmediato. Después de una semana de conversaciones en el puerto saudí de Jeddah, el ejército de Sudán y las fuerzas de apoyo rápido paramilitares se emplazan a seguir trabajando para lograr ese alto el fuego. Bueno, nuestro especialista en África, Pepe Naranjo, que nos atiende desde Senegal. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Oye, que va a ser muy difícil que se pongan a hablar cuando las dos partes creen que pueden ganar este enfrentamiento, claro. Entonces, si tienen esa confianza, ninguna de las dos le va a interesar sentarse a hablar, ¿no? Sí, las fuerzas, digamos que están muy igualadas, aparentemente. Eso hace que ambos líderes militares enfrentados en este conflicto pretendan llegar a la victoria por el uso de la fuerza, ¿no? Y eso es una muy mala noticia para el pueblo sudanés, que está sufriendo enormemente las consecuencias de un conflicto que se prolonga ya durante un mes, que ha provocado aproximadamente unos 750 muertos, 5.000 heridos y la escalofriante ya cifra de 200.000 personas que han tenido que abandonar el país, además de los desplazados internos y sobre todo las personas que siguen encerradas en sus casas en ciudades como Jartum o El Geneina por la violencia de este conflicto. Encerrados en sus casas además con un calor tremendo en esta época del año, sin electricidad,
sin agua corriente en algunas ocasiones y con un desabastecimiento tremendo, ¿no? No hay para comer. Ya hay una dependencia total y absoluta de la ayuda humanitaria que además no está llegando, porque precisamente el acuerdo de Jeddah al que hacías mención lo que pretende es que se abran estos corredores humanitarios para al menos aliviar la situación de los civiles que están atrapados dentro de Sudán, ¿no? Sí, ya el otro día Médicos Sin Fronteras nos decía que la situación era desesperada en muchas de las grandes ciudades de este país. Pero en clave política, ¿hay alguien que esté mediando? ¿Desde el exterior puede llegar alguna presión, ya que a ellos en principio parece que no les interesa demasiado, para que las facciones cesen el fuego? Sin duda, hay intentos de mediación a múltiples bandas. El hecho mismo de que este acuerdo se haya alcanzado en la ciudad de Jeddah, que es Arabia Saudí, nos indica que Arabia Saudí está ejerciendo una cierta presión. Desde luego, desde el lado occidental, Estados Unidos es quien lidera los intentos para que ambas partes se sienten a negociar, y organismos regionales como la Unión Africana también han puesto en marcha mecanismos para tratar de que se alcancen acuerdos mínimos. Ya no estamos hablando de que se alcance una paz duradera, pero al menos que se abran estos corredores humanitarios, que haya treguas temporales de 10 días que permitan a los civiles salir del país y escapar a ponerse en lugar seguro, pero esos intentos de negociación chocan con una realidad, porque hasta ahora todas las treguas que se habían alcanzado, Sudán del Sur, por ejemplo, ha también jugado un papel mediador, dado los enormes vínculos, ¿no? Pero todas las treguas que se habían alcanzado chocan con la realidad de que los combates han seguido produciéndose sobre el terreno. Aquí hace falta que esa presión se acentúe y, por ejemplo, Naciones Unidas ya ha advertido a ambos contendientes de que van a activar sus mecanismos de vigilancia del tema de derechos humanos para evitar que se produzcan violaciones de los derechos humanos y matanzas de civiles, que es uno de los grandes temores también. Tenemos que hablar de otra catástrofe distinta. Esta vez nos lleva a la República Democrática del Congo. Lo hemos comentado aquí anteriormente. Las inundaciones, los deslizamientos de tierra que han provocado las lluvias torrenciales han causado ya casi 450 muertos. Podrían ser muchos más. Se concentran sobre todo en dos pueblos de la provincia de Kivu del Sur. Según Naciones Unidas, cerca de 3.000 viviendas están afectadas. Hay más de 5.000 personas, 5.000 que siguen desaparecidas. Estas son estimaciones, las imágenes ya ven, son terribles. Son estimaciones no oficiales. Este número de personas fallecidas, Pepe, podría ser muchísimo mayor, ¿no? Fíjate, 5.000 de las que no se sabe nada. Sin duda, ¿no? Yo creo que estamos hablando de una tragedia, de una dimensión que, de haber ocurrido en cualquier otro lugar del mundo, estoy convencido de que abriría los informativos, ¿no? Ya sabemos de la discriminación informativa, ¿no? que sufre África. Más de 440 cadáveres ya recuperados y 5.000 personas desaparecidas según las autoridades locales, ¿no? Para que la gente lo entienda, estamos hablando de una zona muy montañosa junto al lago Kivu, en la región de Bukavu, de Kivu del Sur, en donde la gente ha ido construyendo los barrancos. Ha llovido muchísimo en esta época del año de lluvia, la tierra se ha humedecido, ya no ha soportado más agua y todo este barro, ha habido un deslave, digamos, de toda la tierra y del barro que ha sepultado literalmente a estos dos pueblos que mencionabas, ¿no? Los testimonios de los que están trabajando en el terreno son sobrecogedores, hablan de un olor putrefacto, ¿no? De los cadáveres enterrados en el barro, de cuerpos recuperados en las aguas del lago. Realmente una tragedia de una dimensión brutal que cuando uno ve las imágenes o escucha los testimonios realmente se le ponen los pelos de punta. De cientos de personas, pero ya cuando estamos hablando de 5.000 desaparecidos que podrían convertirse en víctimas mortales, la mala noticia, la catástrofe adquiere una dimensión incluso todavía superior. Y un apunte más, Pepe, no tenemos tiempo para más, pero sí para comentar un informe de la ONU que se acaba de ser publicado que empeora aún más las cifras sobre una masacre ocurrida en Moura, en Mali, en la que participaban fuerzas malienses y, atención, mercenarios rusos. Sí, así es. Estamos hablando de que, según la ONU, hubo 500 civiles asesinados, torturados, mujeres violadas y abusadas sexualmente en Mura hace un año y 2 meses aproximadamente, en marzo del año pasado. Es un informe que se esperaba con muchas ganas de que se hiciera público. Ha habido muchos problemas para publicarlo y en el que se apunta directamente a la participación. El informe habla de soldados extranjeros blancos que hablan un lenguaje desconocido, según los en el terreno, una duda de que estamos hablando de instructores rusos y mercenarios de Wagner que están operando en la zona, con lo cual es una masacre que tiene una dimensión, de momento, según sabemos, incluso mayor que la de
Bucha en Ucrania y de la que una vez más se habla menos, pero ha sido tremenda esta masacre, la peor en el Sahel en los últimos años, y con esta participación de Wagner que nos indica cómo las fuerzas tectónicas de la geopolítica también están actuando en el Sahel, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues acaba de publicarse este informe, estaremos atentos para desarrollar bien esta noticia. Gracias, Pepe, un saludo. De nada, un abrazo, gracias a ti. Bueno, centramos la atención ahora en nuestro país, concretamente en el barrio barcelonés de la Bonanova, donde continúa la tensión vecinal por los edificios ocupados. Anoche se produjeron dos manifestaciones, una a favor y otra en contra de los ocupas, bajo una fuerte presencia policial. Horas antes de las concentraciones, más de 300 agentes, entre mozos de escuadra y de la Guardia Urbana, blindaban la zona. Nos hacen enfrentarnos. Y yo digo a estos políticos, ¿por qué no nos metéis en vuestra casa? Los corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Mucha tensión por ambos lados que obligó incluso a los agentes a desalojar a algunas personas antes de que comenzaran las manifestaciones. Si el ayuntamiento informase si estas propiedades son municipales o son privadas, esto se acaba con la entrada de los Mossos o la entrada de la Guardia Urbana. Molestando a la gente, molestando a los vecinos, no puede ser. Estos chicos llevan muchos años aquí, pero muchos años, nunca han molestado a nadie, nunca nos hemos tenido ningún problema con ellos, ningún vecino. Separados por 100 metros, a las 9 de la noche comenzaban las manifestaciones desde la Plaza de la Bonanova, epicentro de las protestas, contenidas al impedir los agentes durante todo el recorrido que ambas partes se encontrasen. Solo algunos incidentes, sobre todo en escaparates, una vez las marchas culminaron. Bueno, llegan nuestros compañeros de Ponte al Día en esta jornada de viernes. Wendy, Pedro, todo el mundo piensa que nos ponemos más alegres porque es el viernes de nuestro día favorito, pero en realidad es el lunes, ¿no? Y nos ponemos contentos porque ya falta menos. Claro, falta menos para ese lunes. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Ansiado viernes que ya está aquí, como ya está aquí Ponte al Día. Hoy vamos a escuchar el testimonio de una pareja que asegura haber sido drogada con éxtasis líquido durante las celebraciones del Gay Pride en Maspalomas. Según su propio testimonio, saben quién está detrás de esa supuesta, supuesta intoxicación con ese éxtasis líquido. Ya lo han puesto en conocimiento de la policía. También vamos a estar frente a las puertas del Cabildo Insular de Gran Canaria. Allí distintos trabajadores de diferentes centros sociosanitarios se protestan, convocan una movilización para buscar una mejora de sus condiciones laborales y también una mejora en las instalaciones de esos centros, pero hay más. Así es, hoy vamos a tener un espacio para resolver todas las dudas legales. Vamos a hablarles del testamento vital, poco conocido en Canarias. De hecho, tan solo 15.000 personas, 15.000 canarios lo tienen registrado. Vamos a hablarlo con Mario Santana y también siguen resonando esos ecos de la polémica de este sacristán de la parroquia de Valleguerra que prefirió insultos y críticas al conocido grupo de humor Abu Bucaca. Hoy seguimos conociendo reacciones y ya tenemos todo listo para arrancar, Roberto. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros, feliz programa. Bueno, el Consejo de Ministros ha aprobado ayer finalmente algunas medidas para evitar las consecuencias de las altas temperaturas. Yo creo que este es un tema evidentemente muy preocupante, tanto en los trabajos lo que suponen una alta carga física. Por ejemplo, la prohibición de determinadas tareas que nombraba el ministro Planas cuando haya avisos de la EMET. También se han tomado medidas contra la sequía. El Ejecutivo ha anunciado inversiones en desaladoras, muchas en Andalucía, con la intención de rebajar la presión sobre el parque de Doñana. Además, el Gobierno estatal asumirá obras hidráulicas que correspondían a las comunidades autónomas, sobre todo en Levante, destinando unos 2.000 millones en ayudas, 636 de esos millones para el sector agrario. Bueno, pues ayer hablábamos precisamente de la sequía, de las necesidades y medidas que se iban a poner sobre la mesa para esta crisis hidráulica. Hoy toca mirar al cielo, hablar de la lluvia, a ver si ha sido suficiente o de alguna manera sirve para aliviar. Emilia. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Bueno, pues ha sido hablar de esas medidas, ha sido como invocar a la lluvia, ¿verdad? Que bienvenida. Un rogatorio, ¿no? Ha sido como un rogatorio, sí. Bueno, lo cierto es que han cambiado las masas de aire en la península y mira, imágenes de San Sebastián, cómo llovía en las últimas horas en la mitad norte, las masas de aire en
cambiado, ha cambiado la cálida por la fría, la vertiente cantábrica está lloviendo, estaba lloviendo en la vertiente mediterránea también, por ejemplo en Cataluña. Mira cómo llovía en Mataró, son imágenes... Ahí es donde hace falta, Emilia. Pues claro, ahí hace falta. Fíjate la diferencia de cómo llueve aquí, es de forma un poquito más torrencial, también lo decía el experto ayer, ¿verdad? Que era en forma de tormenta y que esto podía erosionar el terreno. Y así nevaba, por ejemplo, en la estación de esquí de Valdescaray, en La Rioja, una imagen que nos enviaba Lorenzo Arnaiz. Bueno, lo cierto es que durante las próximas horas, el fin de semana y también buena parte de la semana que viene, el invierno se ha instaurado en la mitad norte peninsular y esperemos que esto de alguna manera sirva para paliar un poquito esa sequía que está afectada a toda la península. Claro, siempre se dice que cuando marzo mallea, mayo marsea, ¿no? O sea, que a lo mejor mayo está marseando ahora. Yo creo que los refranes vamos a tener que reescribirlos de nuevo, Roberto, porque ninguno se está cumpliendo a día de hoy. Mira, vamos a mirar a otro punto de Europa, por ejemplo, a Suiza, porque allí no sé si está mirando al cielo, pero sí esta montaña, una montaña que amenaza con desprenderse y sepultar a una aldea entera. Hablamos de los Alpes suizos, una aldea que se llama Brienz. Bueno, pues está ahora mismo desalojada, sus 85 vecinos están empezando a salir de la aldea porque esa montaña que están viendo, al parecer, ya ha empezado a desprender piedras enormes del tamaño de casas y las autoridades, bueno, pues mantienen la vigilancia, están en la alerta naranja, pero creen que se va a caer en cualquier momento y ante eso, bueno, pues han empezado a evacuar tanto a las personas como a los animalitos que vemos en esta zona, que también se los han llevado en camiones para protegerlos. Emilia, previsión para el fin de semana. Venga, la previsión para el fin de semana, lo que nos trae aquí en el archipiélago es una situación bastante estable. Vamos a tener poca nubosidad en general. Mira, en la imagen de satélite podemos ver las nubes bajas, un frente por aquí arriba que no nos va a afectar, los vórtices de Von Karman, que son como esas pequeñas comas que se forman con el relieve de Madeira y también del archipiélago, con viento que poquito a poco va a ir amainando. La previsión, lo que apunta, lo vamos a ver en el siguiente modelo, es que el anticiclón sigue girando en el sentido de las agujas del reloj en nuestro territorio, ahí lo vemos girando con viento del nordeste, refresca un poco las temperaturas en el archipiélago, sobre todo en el norte, en las zonas de medianías donde se acumula la nubosidad, pero poca cosa. En principio nosotros no vamos a tener precipitaciones destacables, sí en la mitad norte peninsular, esperemos que siga allí así. Así que para mañana sábado, a ver, ¿qué planes hacemos mañana sábado? Venga, bueno, a ver, pues mañana o playa. Pues mira, podemos hacer las dos cosas. Venga. Del fin de semana, mañana es el día que más nubes va a haber, sobre todo en el norte de las islas. Y en torno a los 1.200 metros, en zonas de medianías donde se acumule alguna gotita, se puede escapar, pero poco más. En el resto, despejado. Mañana todavía viento del nordeste de moderado a fuerte en ocasiones, pero poca cosa, ¿eh? Va a aflojar bastante. La situación marítima sí es verdad que sigue todavía un poco complicada, sobre todo por el norte. Domingo, el día más despejado del fin de semana, con cielos pues prácticamente azules en todo el archipiélago, algunos intervalos de nubes bajas por el norte, viento ya un poquito más flojo también del nordeste, situación costera en el norte más complicada que en el sur y temperaturas de media entre los 24 y los 28 grados. ¿Quién da más? Bueno, pues nada, estupendo. Fin de semana perfecto, sobre todo ya el domingo. Oye, ¿te gustan los perritos así, los que son muy repeinados? Sí, bueno, pues mira, te lo iba a enseñar, pero me dicen mis compañeros que no da tiempo, pues no el lunes. Tiempo. Me lo enseñas el lunes, venga. Este concurso, efectivamente. Lo dejamos aquí, volvemos el próximo lunes a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta lunes.